the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola amigos de La Mula, esta es una edición muy especial de Cuaderno de Economía. Hoy día no vamos a hablar de macroeconomía, no vamos a hablar de Producto Bruto Interno, no vamos a hablar de déficit fiscal, no vamos a hablar de los números macro. Hoy día vamos a hacer un programa microeconómico y para ello estamos con un gran especialista. Él se llama Carlos Toledo, él es consultor para la alta dirección de empresas, fundador de Calidar, una firma de consultoría que brinda efectivamente asesoría y capacitación a empresas y a quien le damos desde luego la bienvenida y el agradecimiento del caso. Carlos, la primera reflexión que tenemos a propósito de lo que ha venido sucediendo, sobre todo con el sector formal, ¿no?, de las empresas, y a propósito de los planes de mitigación, de contención, en concreto me refiero a no sé, Reactiva 1, a EMIPE, ¿no? Hemos visto desde la economía, ¿no es cierto?, los economistas, los y las economistas, hemos visto que las empresas un poquito como que no han sido tan resilientes. Es decir, que se han colgado mucho, ¿no?, a estos programas, ¿no?, y de una manera desproporcionada, ¿no? Más del 70% de los grandazos se han colgado Reactiva, ¿no?, y solamente entre un 4 y un 20% de los chiquitos han podido acceder a esos fondos. Carlos Toledo, la primera reflexión, ¿qué tan preparadas o qué tan poco preparadas han estado las empresas de cara a enfrentar esta crisis? ¿Qué tan preparados hemos estado desde lo empresarial? Gracias, Eduardo, por la bienvenida y un gusto poder colaborar aquí en tu programa. Efectivamente, yo soy más del pensamiento de que las empresas no han estado preparadas y aquí en general no hacemos distinción en pequeña, mediana o grande. Creo que en general todas las empresas no han tenido un plan B, vamos a decirlo, ante esta situación de pandemia que nos ha tocado vivir. Nadie ha tenido la bolita mágica como para saber hacia dónde iban a ir los caminos de este 2020, pero no obstante hay una gran verdad, ¿no? No se está apostando por herramientas de gestión que ya existen hace décadas, que tranquilamente nos pudieron llevar a un camino de mejor sostenimiento de nuestras organizaciones. Estoy hablando del clásico análisis estratégico, analizando el contexto, las herramientas de gestión de riesgo, los planes de continuidad de negocio, que son sistemas, ¿no?, herramientas que nos ayudan justamente a hacer un análisis y a poder determinar qué tan bien o no podemos estar preparados frente a una crisis. Entonces, creo que en general ha afectado a todos los niveles empresariales y de cierta manera, llegando un poco a puntualizarle esta apertura que hiciste sobre los temas de Reactiva Perú, de FAEMIPE, por más que ha habido una gran desproporción en todo lo que estamos viendo en las últimas semanas, en cómo se está distribuyendo digamos, los fondos que se han ido brindando, sigue siendo todavía insuficiente, ¿no? Estamos hablando de que somos en total más de 2 millones de empresas, si consideramos a todas, pequeñas, medianas, grandes, y se ha desembolsado o le está afectando un impacto de 240.000, según cifras que ha dado hoy día el presidente Vizcarra. Entonces, no llegamos ni como al 10%, ¿no? Entonces, hay un 90% de empresas que todavía no perciben, no ven que realmente esta ayuda del gobierno esté tocando fondo, ¿no? Y como siempre, el lado tan formal o informal va a buscar su propio capital de trabajo para poder reorientar esfuerzos y sacarle provecho a algunas situaciones que se han venido dando en esta crisis. Hay mucha comunidad de negocios que vemos por todos lados en esta nueva situación que se ha dado, ¿no? Carlos, efectivamente, ¿no?, a los muleros y a las muleras, que muchos de ellos son pequeños, medianos, hasta microempresarios, y desde luego muy jóvenes, les viene muy bien escucharte, ¿no? Sobre todo porque tú tienes un expertise muy puntual, ¿no es cierto?, en el apoyo y en la alta asesoría, en la asesoría para la alta dirección de empresas.
Pero te voy a hacer una pregunta en dos. La empresa, desde lo formal, la gran empresa, ¿no es cierto? La empresa, digamos, la multinacional, que en verdad es un 1%, ¿no es cierto?, de todo el espectro, ¿no? El resto ya son MIPES o pymes, ¿no? 96, 97%. ¿Por qué es tan, o ha sido tan poco resiliente, o por qué ha sido tan vulnerable? Lo hemos visto en la lista del Ministerio de Economía y Finanzas, la lista que liberó a propósito de Reactiva. Hemos visto pues ahí grandes grupos económicos vinculados a las finanzas, a los servicios, a la minería, ¿no? En fin, ¿por qué esta vulnerabilidad? ¿Es parte de nuestra cultura como empresarios? O sea, nuestra cultura sigue colgada pues a depender pues de la ayuda del Estado. Esa es la primera parte de la pregunta y respóndeme esta, por favor, Carlos Toledo, ¿por qué Bueno, es tan vulnerable la gran empresa, ¿no? La pechugona, la gran NASA, ¿no? yo no le quitaría un sentido de burria, Eduardo, en todo esto también, ¿ah? O sea, quiero ser bastante crítico y frontal y directo en mi comentario. No, considero que si bien hay gran empresa que producto de no romper su cadena de pagos ha establecido pues una situación de solicitar fondos para poder el grandote del cual dependen muchas otras más pequeñas y para romper toda esa cadena pues reactiva todo el eje económico. Claro, Es hay ciertamente, un encadenamiento ahí que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? pero es el caso de todas, ¿no? De todas las que vemos en esa lista, sin llegar a señalar con el dedo, vemos que hay mucho tema donde hay incluso mensajes contradictorios, ¿no? Que deben sorprender a la sociedad, como por ejemplo, por un lado solicito millones de soles de reactiva y por otro lado estoy despidiendo a mis trabajadores, dándoles suspensión perfecta, acogiéndome de diversos mecanismos legales para poder sacar de la vuelta a la situación. Ese es un completo descaro y aprovechamiento que sí, claramente se ha percibido, ¿no? Entonces, pero tendríamos que ir diferenciando, ¿no? De esa lista hay relativamente, pues, situaciones donde sí se ve que hay una necesidad. En otro nos sorprende ese grado, digamos, no sé si llamarlo frescura, de dar ese mensaje contradictorio, ¿no? Y bueno, la sociedad juzga, ¿no? Los muleros de alguna manera investigan, revisan tus artículos y se pueden dar cuenta claramente por dónde va un poco la señal, ¿no? Y Correcto, ciertamente nosotros como consumidores luego castigaremos, ¿no? correcto. Ya lo estamos viendo en las empresas de salud, ¿no? Se están revelando informes, la verdad, que todos creo no podemos ser ajenos a situaciones que están pasando, ¿no? Que van en contra, yo diría, incluso de una ética empresarial. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, en ese punto sí es muy importante, Carlos, porque efectivamente, ¿no? El público castiga y creo que a determinadas empresas, evidentemente, como tú indicas, porque no son todas, ¿no? Hay otras que sí efectivamente generan esos encadenamientos tan importantes con las pymes, con las MIPES, ¿no? Que son encadenamientos pues, periféricos que animan al mercado, ¿no? Pero sí, efectivamente castigamos. La segunda parte de mi pregunta tenía que ver justamente con las chiquitas, con las pequeñitas, con ese 96, 97% de empresas que hay en el Perú. Hace una semana o quizás 2 semanas yo hablaba con una alta ejecutiva, ¿no? De una microfinanciera y ella liberó un dato muy interesante, Carlos. Ella, desde su institución, envió a hacer un sondeo, ¿no? Que señalaba que el 90%, ¿no es cierto?, de los microempresarios, ¿no?, del pequeño, del mediano, ¿no?, del que factura, pues, digamos, montos muy austeros, ¿no?, tiene un índice de confianza brutal, ¿no? O sea, tiene una confianza en que el rebote, no obstante va a ser lento de la economía del Perú, va a venir y van a vender, ¿no? ¿Por qué, Carlos? De pronto la pregunta pues es manía, pero yo no creo que sea tan manía. ¿Por qué el pequeño empresario, para decirlo coloquialmente, es más achorado que el gran empresario? Porque el pequeñito, el chiquito, tiene una actitud mucho más valiente, mucho más, digamos, con espíritu,
que el gran empresario nuevamente es parte de nuestra cultura, es por la informalidad quizás. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu reflexión, Carlos? Sí, justamente tuve oportunidad de seguir la entrevista que mencionas, justamente donde se daban estas cifras, y yo voy un poco en ese mismo sentido, ¿no? El, el microempresario, el emprendedor, ¿no? Aquella persona resiliente que de alguna manera siempre ha estado expuesta a situaciones de riesgo frontal, ¿no? O sea, vamos, hagamos un recuento un poco de la historia del Perú en los últimos 40, 50 años. Si bien no hemos tenido una pandemia como de este nivel que estamos viviendo, pero tampoco hemos sido ajenos a crisis como, traumáticas, ¿no? De pronto de la noche a la mañana ser clase media, pasar a completa pobreza, y a eso ha habido cambio, ¿no? Pero creo que todos esos golpes, toda esa situación, al menos al microempresario no, digamos, no millennial, lo ha ido curtiendo un poco más, ¿no? De repente sí podemos ver en este nuevo enfoque de emprendedor joven que quizás sí se está enfrentando a su primera situación de crisis y puede que esté perdiendo alguna cierta brújula, ¿no? Pero los empresarios de 30 años para adelante, ¿no? Vamos a decir que ya han soportado, ¿no? Desde niños vienen siendo golpeados por crisis, terrorismo, inflación, shock, X cosa, crisis asiática, qué sé yo, que fenómeno del niño, que ha ido vapuleando un poco de economía, pero a la vez lo ha vuelto más resiliente. Y creo que hay una cosa innata en mucho peruano emprendedor, el nivel de optimismo que siempre presenta ante la adversidad, ¿no? Yo veo claramente en los empresarios de Gamarra, ¿no? Hemos estado hace poco dándole un poco de asesoría en todo este entorno de nuevo enfoque de negocios, y lo vemos así, ¿no? Con un completo optimismo, ¿no? Oye, vamos, estoy pidiendo capital de trabajo acá, Reactiva, no, olvídate, yo no dependo de Reactiva. Aquí estoy moviendo esto, haciendo acá. O sea, están vislumbrando las cosas, ¿no? Vemos otro empresario de esa construcción, mira, estoy dejando estas cosas, me estoy viendo a sacar mi empresa sanitizante, voy a hacer mi empresa de saneamiento ambiental, mi empresa de fumigación. Yo siento una ebullición de ideas de negocios nuevos, y creo que este semestre que viene va a ser bastante interesante en ese sentido, ¿no? Sobre todo con la apertura que está dando ahora el gobierno de un poco liberar la cuarentena, si bien nos expone a una situación de mayor riesgo a todos, pero por otro lado va a ser un calmante para la economía que ya de alguna manera pide a gritos una reactivación en general, ¿no? Creo que presenta un escenario muy interesante en estos meses que vienen, Eduardo. Correcto. La siguiente reflexión es un poquito técnica, ¿no? Y a ver si ponemos un poquito en contexto, ¿no? Lo que se ha notado en los últimos 30 años, quizás 3 décadas, o como tú bien mencionas, 40 años, y se ha notado justamente a propósito de los planes de mitigamiento que han diseñado desde el MEF, o en este caso Reactiva Perú desde el BCR, ¿no? Se ha percibido que las empresas han estado muy flojitas en recursos propios, ¿no es cierto? Es decir, mira, se han colgado, ¿no?, a un Reactiva, pues como una desesperación prácticamente ya vamos a decirla, casi enfermiza, ¿no?, con el respeto del caso. Las tesorerías, tú que eres experto, por eso decía que esta parte es un poquito técnica, así que hay que contextualizar. La tesorería es una unidad de las empresas que es clave para gestionar los recursos, ¿no?, las entradas y las salidas. Tú ves, Carlos, que tenemos dentro de nuestra cultura empresarial, desde lo formal, otra visión de la tesorería. Ya no esa tesorería antigua que era recibidor, pagador, no una tesorería que solamente contabilizaba los ingresos y ahí los egresos, sino creo que ya es hora de cambiar ese chip, ¿no?, y ver, pues, y hacer notar y enseñar y educar, que también es tu campo, ¿no?, a empresas de cara a tener una tesorería mucho más, digamos, con esteroides, una tesorería que invierta
una tesorería que genere renta, ¿no? Con excedentes, ¿no? Una tesorería, lo dicho, ¿no? 2.0, una tesorería más potente. ¿Tú estás de acuerdo con esa visión de una tesorería más fuerte, Carlos? Porque hemos visto que las empresas prácticamente pues se han colgado programas porque no tienen recursos propios. Y no tienen recursos propios porque el saldo de tesorería de sus cajas pues han sido pues un poquito flojos. ¿Tú estás de acuerdo con esta visión o tienes otra, quizás una opinión más divergente? Yo en ese mismo sentido, Eduardo, tú le estás dando una correcta lectura justamente a lo que está pasando en general y es como que es un poner el dedo en la llaga en la parte, sobre todo en las pymes, ¿no? Que no se han preocupado mucho por tener una estructura financiera sólida, que les permita afrontar o capear temporales como este tipo o al menos tener algunos meses de ventaja para poder sobrevivir. Creo que los ha tomado muy contrapié y ha generado esa caída financiera que tú muy bien has percibido y se nota claramente en la desesperación por los fondos de activa, ¿no? Creo que no hemos aprendido a manejar todavía las herramientas principales que necesitamos para poder gestionar muy bien nuestra empresa desde el punto de vista financiero, ¿no? Yo, siempre que hacemos nuestras intervenciones o estamos asesorando a las empresas, procuramos que siempre estén velando por 4 instrumentos financieros muy importantes que deben tener todas las organizaciones. El primero, el flujo de caja. Sí o sí deben manejarlo, es un Excel sencillo de ingresos, salidas y que le permita ver a un horizonte de planificación de por lo menos un año, 6 meses ya bueno, qué es lo que van a necesitar, ¿no? Luego siempre su estado de pérdidas y ganancias. Si bien por ley están obligados a presentarlo una vez al año, pero eso no quita que podamos tener estados o estos P&L cada mes o cada 2 meses que permita tomar una lectura más rápida, ¿no? Los estados de cambio en el patrimonio neto, que puede ser un poquito más técnico, porque también nos ayuda justamente a ver cómo está viéndose nuestro capital, nuestro patrimonio, nuestros activos y cómo eso va creciendo en el tiempo, ¿no? Y al final, bueno, el balance, ¿no? Cómo vamos viendo las cosas a través de toda esta radiografía de la empresa, ¿no? Si bien muchos miramos al organigrama de la organización, el organigrama financiero es nuestro balance general, que debemos tenerlo siempre ahí a la mano y mirar cómo funciona, ¿no? Y sobre eso se pueden cruzar diferentes KPIs o indicadores de gestión interesantes que pueden darle alguna idea de cómo va la salud financiera, pero creo que con sinceridad te digo, con que puedan aceptar un flujo de caja y se instalen, ya nos damos nosotros por servidos, ¿no? A ese Esto nivel. aplica, y esto aplica para, desde el señor que tiene pues en su garaje su taller donde hace parrillas y cajas chinas, hasta pues la empresa química, ¿no es cierto?, que hace cosméticos, ¿no? Es decir, son herramientas que aplican tanto para el chico, para el pequeñito, para el micro, como para el mediano y hasta para el grande, ¿verdad? O sea, son herramientas que se tienen que tener, y como tú bien dices, por lo menos un flujo de caja. Yo creo que educar en ello, ¿no?, a los y a las empresarias es clave, ¿no? Totalmente, totalmente. Nosotros siempre desde nuestra mirada financiera estamos tratando de promover estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, dentro de las formaciones que realizamos está cómo muchas personas pueden aprovechar esta coyuntura para poder realizar inversiones más pensantes, ¿no? No a veces todo puede ser meter todos los huevos en una sola canasta, puedo yo diversificar, puedo aplicar a otros instrumentos financieros, porque un plazo fijo de 5 o 6% que me da un banco, cuando puedo obtener algo distinto en otras herramientas de gestión, ¿no? Hay mucha inversión efectiva que se puede realizar en esta época volátil y que se puede aprovechar perfectamente, ¿no? Innovar. Carlos, una reflexión final. ¿Cómo ves tú la reapertura? ¿Cómo ves tú pues, los protocolos propuestos desde el Ejecutivo? En general, ¿tú consideras que la reapertura nos pueda permitir, no diría de aquí a diciembre, pero sí
digamos, de aquí al primer trimestre del 2021, lograr remontar esta ola, este tsunami, mejor dicho. Ilústranos un poquito cómo ves Ok. la reapertura. ¿Lo vamos a lograr? Es la pregunta, un poquito difícil, perdóname, te estoy poniendo en aprietos. ¿La hacemos o no la hacemos? Yo creo que sí la hacemos, pero en la medida que exista cierto poder fiscalizador potente, efectivo. Lamentablemente nosotros necesitamos un poquito más de fuerza coercitiva. Puede sonar un poquito tirano lo que diga, pero no va a funcionar una ley, un protocolo o algo que salga si es que en la práctica, en el día a día, no se respiran esos protocolos, ¿no? ¿De qué sirve que haya una plataforma Syscovic, Minsa para registrar ahí toda nuestra información? Si eso va a ser letra muerta en la práctica, ¿no? Igual vamos a seguir cometiendo los mismos errores, no se va a percibir un cambio, o esto de pronto va a ser flor de un mes y luego va a ir yendo. Yo creo que desde las autoridades sanitarias tiene que existir un mayor poder de fiscalización, de cumplimiento, ¿no? Para que esto realmente se vea y pueda ejemplificarse algunas situaciones que realmente sirvan de situación, de escarmiento. Oye, yo estoy cumpliendo, me cerraron mi negocio y esto puede pasar, ¿no? Yo creo que eso nos va a ayudar un poco a ordenarnos en este gran marea de informalidad en el cual nos movemos en el empresariado peruano, ¿no? Correcto. Así que, pues, a echar mano a herramientas básicas, de acuerdo con lo que nos dice don Carlos Toledo, ¿no? Y, evidentemente, disciplina, ¿no? Que es lo que más nos ha faltado en los últimos 3, 4 meses. Carlos Toledo, él es consultor para la dirección de empresas, socio fundador de Calidad Consultores. Te agradecemos muchísimo, Carlos. Que no sea la última vez, por favor. Siempre es interesante hablar de microeconomía, ¿ya? Y las puertas de la mula, desde luego, están abiertas para ti. Te agradecemos nuevamente, Carlos. Pasa buena A ti, tarde. muchas gracias, Eduardo, por la invitación y estamos a tu disposición. Gracias. Gracias de nuevo. Chao.